Bienvenidos al programa Garantías Ambientales. El caso que hoy analizaremos es sobre el Sistema Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento y el papel que ha jugado en la sociedad costarricense durante los últimos 25 años. El Sistema Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, por sus siglas SENARA, fue creado por Ley 6877 y publicado en la Gaceta número 143 del viernes 18 de julio de 1983, como la institución encargada de investigar, proteger y fomentar el uso del recurso hídrico, tanto de aguas superficiales como de aguas subterráneas. Durante 25 años de gestión, SENARA se ha involucrado en el desarrollo hidroproductivo del país, fomentando actividades agropecuarias mediante el establecimiento y funcionamiento de sistemas de riego, avenamiento y protección contra inundaciones. La institución se consolida modificando el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, SENAS, e incorpora el Departamento de Riego y Avenamiento de lo que fue el Servicio Nacional de Electricidad, el proyecto de Itiquís y el Departamento de Ingeniería Agrícola del Ministerio de Agricultura y Ganadería. SENARA impulsa la primera etapa del Distrito de Riego Arenal Tempisque, el cual permitió por primera vez que se aprovecharan las aguas provenientes del sistema hidroeléctrico Arenal Corobicí para regar 6.000 hectáreas en el cantón de Cañas. Durante la década de los años 80 se inició la segunda etapa del Distrito de Riego Arenal Tempisque, duplicándolo a 12.000 hectáreas, el cual también ha suministrado agua para la piscicultura en un área de 700 hectáreas, favoreciendo a 1.000 familias aproximadamente. Además, se impulsó el sistema de riego San Bernardo, que hoy se conoce como Programa de Pequeñas Áreas de Riego. Otros proyectos fueron impulsados en la década de los años 90, en la zona de Tierra Blanca de Cartago y Zarcero en Alfaro Ruiz. En esta década, SENARA se involucró en el tema del drenaje, con proyectos para la atención de excesos de agua en regiones como la Huetar, Caribe y Brunca. En materia de aguas subterráneas, se han realizado investigaciones en los principales acuíferos del país y se han establecido procedimientos para el uso sostenible de los mismos. Hoy existe una base nacional de pozos que se puede accesar en línea. La orientación estratégica actual de SENARA es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes mediante la protección y gestión integrada del recurso hídrico y desarrollo de sistemas hidroproductivos en armonía con el ambiente. Por otra parte, SENARA está impulsando la construcción del embalse Distrito de Riego Arenal Tempisque con una capacidad de almacenamiento de 88 millones de metros cúbicos y una extensión de 800 hectáreas. El embalse coadyuvará en la solución de las necesidades de aguas que son urgentes en las comunidades de Nicoya, Ojancha, Nandayure y más de 70 asadas en la península de Nicoya en la provincia de Guanacaste. El Sistema Nacional de Aguas Subterráneas de Riego y Avenamiento, como el Instituto de Desarrollo Agrario, fueron en el pasado procesados por alterar el humedal de Palo Verde. El Tribunal Ambiental Administrativo ha planteado un reclamo de 6 millones de dólares por el impacto que se produjo al humedal del Parque Nacional de Palo Verde. En otro caso, SENARA realizó un análisis hidrogeológico del acuífero Sardinal, estableciendo que el estudio contaba con un nivel de investigación insuficiente requerido para evaluar el efecto de explotación intensiva de un acuífero por medio de un campo de pozos, el cual es indispensable y era fundamental la elaboración de un estudio hidrogeológico detallado. La presión que ejercieron los habitantes de la comunidad de Sardinal y Carrillo y el dictamen que emitió SENARA obligó a funcionarios del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados a revisar el caso antes de otorgar las concesiones de agua a entes privados. Para discutir sobre el caso hemos invitado a Bernal Soto, gerente general del Sistema Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento.
Buenas noches, Bernal. Buenas noches, muchas gracias por atenderme, por recibirme en este elegante y moderno estudio, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Cuál fue el propósito de crear el Sistema Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Amianamiento, conocido por sus siglas como SENARA, Bernal? Si nos remontamos al año 83, ya existía en el país el proyecto de riego Itiquís en Alajuela, más algunos otros pequeños proyectos de riego. Ya para ese entonces, en el año 83, y gracias a la visión de aquel entonces de algunos ingenieros agrónomos, ex profesores míos, comenzamos a darnos cuenta de que si el país quería ser competitivo en el mercado internacional en materia de productos agropecuarios, teníamos que hacer un mejor uso del agua, sea para saldar el déficit hídrico durante el verano, fuera para evitar el exceso de aguas en el invierno, sobre todo en las llanuras del Atlántico. Zonas de inundación. Zonas de inundación. Entonces, la visión que tuvo el ministro de Agricultura de aquel entonces, don Francisco Morales, y ingenieros de la talla de Carlos Corrales, del ingeniero Suárez, fue, teníamos el SENAS también, Servicio Nacional de Aguas Subterráneas. Fue fundir el SENAS con el Departamento de Riego del Servicio Nacional de Electricidad, en aquel entonces el SNE, el Departamento de Ingeniería Agrícola del MAC, y darle forma, dar a luz una institución que fomentara el desarrollo agropecuario a través de sistemas de riego, drenaje y control de inundaciones, para hacer de este país un país más competitivo en materia de producción agrícola y ganadera. Es interesante ver cómo el Servicio Nacional de Electricidad, que fue producto de la gestión de la Liga Cívica ya en los años 30, sí, cómo esto dio pie a la creación posterior de un sistema como el de riego, avenamiento y aguas subterráneas. Sí, sí, señor, y el SNE hoy día, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ¿verdad? El SNE hasta donde yo recuerdo, fue creado como el ente regulador de la normativa de la Ley de Aguas de 1942. O sea, en ese tiempo, si uno quería una concesión de agua, iba al Servicio Nacional de Electricidad, y ellos tenían la base nacional de pozos, que hoy día la tiene el SENARA. Ellos regulaban lo que eran concesiones de aguas, para agricultura y bueno, para otros usos también, mismo para generación eléctrica también. Viene a la memoria la figura de Ricardo Moreno Cañas como uno de los fundadores de la Liga Cívica y de Víctor Quesada como secretario de la misma, ¿verdad? Sí, don Gabriel, eso podemos tomarlo como una secuencia. La sociedad costarricense, sin duda alguna, y gracias a la inversión que se ha hecho en educación, es una sociedad que ha venido evolucionando paso a paso. Teníamos un SNE, hoy tenemos una Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, una ARECEP. Teníamos un SENAS, un Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, que se dedicaba mucho al estudio, pero tenía que evolucionar. Hoy tenemos un SENARA con 25 años, cumpliendo 25 años de labor ininterrumpida, administrando las aguas subterráneas, administrando los proyectos de riego, favoreciendo a los agricultores cada día a través de sistemas hidráulicos para aprovechar óptimamente la relación suelo-planta-agua. ¿Por qué si en el año de 1962 se había creado el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, institución encargada también de administrar aguas superficiales y subterráneas, se creó una institución como SENARA? Bueno, yo le diría, don Gabriel, que cuando hablamos de agua, la prioridad siempre va a ser el ser humano, ¿verdad? Es decir, eso se antepone ante cualquier otro uso. Bueno, si no hay agua, no hay vida. Si no hay agua, no hay vida, ¿verdad? Yo la pregunta que usted me hace, no tengo una respuesta muy concreta, pero obviamente las autoridades nacionales se preocuparon por el abastecimiento de agua potable desde una perspectiva del mejoramiento de la salud del costarricense allá en esos años 60. Debe tomarse en cuenta que en los años 60 veníamos recién de una Costa Rica pobre, llamémoslo así, la Costa Rica del monocultivo,
Yo fui niño en los años 60, yo recuerdo muy bien cuál era esa Costa Rica, donde en el campo la gente se abastecía de pozos, donde no habían acueductos. Y creo que uno de los grandes logros del Estado costarricense es tener hoy un 98% de abastecimiento de agua potable, en términos de abastecimiento de agua potable. ¿Por qué se crió primero acueductos alcantarillados y posteriormente el Senara? Bueno, creo que en términos de prioridades había que atender el abastecimiento de agua potable para mejorar la salud del costarricense. Posterior a eso, teníamos que hacer un uso más integral del recurso hídrico. Se pensó en el Senara, pero ya también hay que tomar en cuenta que también estaba el ISSSTE, también, que usaba el agua para generar electricidad, ¿verdad? Estamos dialogando con Bernal Soto, gerente general de Senara, sobre los 25 años de la creación de una de las instituciones que está jugando un papel importante en el proceso hidroproductivo del país. Vamos a un corte y ya volvemos. El Sistema Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento. Hoy estamos discutiendo y analizando sobre la creación de una institución que cumple 25 años y que juega un papel en el proceso hidroproductivo del país. Bernal, ¿cómo juega Senara ese proceso hidroproductivo? Bien, don Gabriel. Senara tiene 3 campos muy bien definidos. Usted lo mencionó ahora, que son la protección, el manejo y el fomento de la agricultura a través de las aguas superficiales y subterráneas, ¿verdad? Nosotros tenemos 3 campos que son el drenaje agrícola, el riego y el control de las aguas subterráneas. Costa Rica es un país, yo diría, bendecido en términos hídricos, ¿verdad? Tenemos una región Caribe y una región sur, la región Brunca, donde tenemos precipitaciones que van más allá de los 4.000 milímetros por año. Eso es un exceso hídrico donde las plantas difícilmente pueden ser productivas en términos competitivos, ¿verdad?, del mercado. Por otro lado, tenemos un Pacífico Norte, una provincia de Guanacaste, donde la precipitación media alcanza los 1.500 milímetros por año. Trópico seco. Trópico seco, con una estación muy marcada de sequía a partir de diciembre hasta mayo, julio. Entonces tenemos los dos fenómenos, una zona atlántica y Brunca con exceso de lluvia, sí, con exceso bosque de agua, húmedo, y una zona norte seca con déficit de agua. Nosotros, nuestro papel, nuestro rol es tratar de que en la zona seca, en el bosque, en la zona tropical seca, es de proveer el déficit de agua para que esos suelos excelentes que tiene la provincia de Guanacaste se tornen productivos. Y en la zona atlántica también, y zona Brunca, de excelentes suelos, tratar de liberar mediante obras de infraestructura que podamos drenar esas aguas, convertir esos suelos en suelos realmente productivos. Y en materia de aguas subterráneas, tenemos, nuestro rol es investigar todos los acuíferos de este país para asegurarnos de que esa gran reserva de agua que está en el subsuelo nos permita garantizarle agua a la actual generación y a las generaciones que van a venir luego de nosotros, ¿verdad? El acuífero siempre lo he visto yo como una reserva, como quien tiene una reserva de dinero en una cuenta bancaria para casos de emergencia, ¿verdad? Uno no vive de esas reservas, uno vive de un diario, de una mensualidad. Caso de una emergencia, uno echa mano de la reserva. Para mí los acuíferos, las aguas subterráneas deben ser algo muy parecido. Sí, porque además hoy los acuíferos, muchos están amenazados por serios impactos ambientales, ¿verdad? Así es, el acuífero hay que verlo, hay que estudiarlo desde 2 perspectivas. La vulnerabilidad que tiene desde el punto de vista de contaminación
y la vulnerabilidad que tiene desde el punto de vista de la capacidad de su recarga acuífera. Voy a explicarme un poquito más. Un acuífero es como una gran pila que tiene una entrada y una salida y un nivel de agua. Mientras ese nivel se mantenga, no va a haber ningún problema. Si el agua que ingresa es mayor que el agua que sale, siempre vamos a tener agua. En el momento en que rompamos ese equilibrio, nos vamos a ver en problemas como nos estamos viendo en todo lo que es la margen derecha del río Virilla, llámese la zona norte de Alajuela, de Heredia y el cantón de San José Vázquez de Coronado, el cantón de Moravia, el cantón de Tibás, donde ya estudios hechos, investigaciones hechas por el SENARA, dimos cuenta de que estamos en el límite. Ya no se puede extraer más agua del acuífero Colima inferior, porque si sacamos más agua vamos a romper el equilibrio ecológico y aquí a unos 15 años vamos a tener problemas de suministro de agua potable en la margen derecha del río Tempisque, concretamente el acuífero Colima inferior y el acuífero de Barba. Sí, que es uno de los acuíferos más importantes en Centroamérica, ¿verdad? Exactamente, y de mejor calidad y del cual dependemos, yo le diría por lo menos la mitad de los habitantes del Valle Central. Entonces, hemos hecho sugerencias muy respetuosas al señor ministro del Ambiente de que se prohíban más perforaciones en esta zona, el acuífero Barba, de que se regulen las concesiones que hay actualmente, porque uno de los problemas serios que tiene el Estado costarricense es en materia de control. O sea, se dan concesiones a una empresa, se dan concesiones a un finquero y se le dice su concesión es de 5 litros por segundo. Pero vaya usted a ver si realmente esa empresa está sacando 5 litros por segundo, está sacando 10, está sacando 8, no tenemos la menor idea. Y lo que se paga es un canon, no se paga una tarifa. Estamos trabajando con el ministro, con Roberto Dobles, para ver si podemos eventualmente poner medidores en los pozos para hacer más efectivo el control del acuífero y que realmente el agua, el usuario pague por el agua, porque el agua es un bien de Manial, es un bien de todos los costarricenses y tenemos todos los costarricenses derecho a que se nos garantice la sostenibilidad de ese bien que es el agua. Sí, es una garantía ambiental. Es una garantía ambiental, exactamente. ¿Por qué se realizó y se creó el Distrito de Riego Arenal Tempisque? Excelente su pregunta y gracias por la oportunidad, porque digamos el referente principal del SENARA en estos 25 años es el Distrito de Riego Arenal Tempisque. Mire, anterior a 1983 ya el ICE había hecho inversiones, había construido el embalse Arenal, el único embalse que hay en este país realmente, había construido su primera casa de máquinas de Arenal. Y entonces eso fue lo que se llama una derivación de aguas del Atlántico al Pacífico, ¿verdad? Porque esas aguas de Arenal iban a la zona norte. Entonces la gran visión del ingeniero Jorge Manuel Dengo, tengo que referirme a él, fue trasvasar esas aguas del Atlántico al Pacífico para generar energía eléctrica. Pero bueno, una vez que el ICE ha generado energía eléctrica, esas aguas, es el tipo de agua que nosotros llamamos no consumtivas. O sea, el ICE las usa, pero las devuelve. Pero ya no las podía devolver al embalse Arenal. Entonces escurrían hacia el Pacífico, a través del cauce del río Bebedero. Y entonces al mar se estaban yendo en aquel entonces 30, 40 metros cúbicos por segundo. Y Guanacaste, una provincia seca. Y sobre todo en verano, porque el ICE genera mayormente su energía eléctrica en el complejo Ardesa, que llamamos Arenal Tempisque, de noviembre y diciembre a mayo. Es cuando Guanacaste está seco y entonces no era posible, no era justo, no era entendible, digamos, no era razonable que esa cantidad de agua, 30 metros cúbicos por segundo, se fueran al mar y teniendo excelentes suelos sin agua. A partir de esa confrontación, es decir, terrenos áridos y exceso de agua,
de la generación eléctrica, no podía ser. Había que hacer algo para aprovechar esa agua en beneficio de la agricultura. Es ahí donde surge la idea no solo del Senara, sino, digamos, del Distrito de Riego Arenal Tempisque, del cual podemos seguir conversando. Hoy día son 28,000 hectáreas que tenemos bajo riego, utilizando las aguas que ya el ICE las ha utilizado. O sea, es agregándole valor al recurso hídrico. ¿Se han realizado evaluaciones de impacto ambiental antes de iniciar las ampliaciones del Distrito de Riego Arenal Tempisque? Siempre hemos contado con evaluación ambiental. Usted sabe que... ¿Por qué, Bernal? Porque, bueno, dos aspectos. Hay un aspecto que es de conciencia, de cambio de uso del suelo. Cualquier actividad del ser humano, vamos a hacer un cambio de uso del suelo, y lo que menos queremos es impactar el ambiente, porque ese ambiente es el que nos va a permitir que los agricultores puedan producir eficientemente. No podemos siquiera pensar en que la agricultura pueda desarrollarse, pueda ser competitiva en un ambiente insano, en un ambiente inadecuado para la producción. Y un ambiente adecuado para la producción es un buen ambiente. Entonces... sí, que no es excluyente la producción con la protección del ambiente. Un mal ambiente hace que se mermen las posibilidades de una buena producción. Hay que entenderlo así. Es decir, el productor, sí, eso es muy importante porque eso no se entendía en Costa Rica, ¿verdad? El productor nacional tiene que saber que si no hace un buen uso de los suelos, en términos de 20, 25 años no tiene suelo. Un productor tiene que entender que si no hace un buen uso del recurso hídrico, en 20, 25 años no tiene agua, y entonces ¿cómo va a producir? Sin suelo y sin agua. Entonces, una cosa va con la otra. Un buen ambiente, una buena producción. Una buena producción, bienestar familiar, desarrollo económico. Senara, ese aspecto lo ha tenido, y no fue desde esos años. Todavía hoy día mantenemos una regencia ambiental, aún para pequeñitos proyectos de riego. En aquel entonces también el Banco Interamericano bueno, ya fue una exigencia también. El BID siempre ha sido muy estricto. Sí, los financió y además exigió evaluaciones de impacto ambiental. No podía haber financiamiento del BID sin la evaluación de impacto ambiental. Entonces siempre hemos estado acompañados de las exigencias propias de cualquier actividad del ser humano en términos de medir el impacto ambiental, de sopesar nuestras actividades en función del entorno, en función del ambiente. ¿En qué consiste el programa de pequeñas áreas de riego? Sí. Bien, mire, como le decía... Sí, porque saltamos del gran riego al pequeño. El referente del Senara siempre ha sido y es para muchos costarricenses los canales de riego en Guanacaste, ¿verdad? A mí me pasa que yo hablo con algunas personas, los canales de riego, qué maravilla, sí. Pero eso es apenas una parte del Senara, eso es una parte de Costa Rica nada más. Son 28,000 hectáreas que están distribuidas en los cantones de Cañas y Bagaces. Bueno, pero Costa Rica tiene 514,000 hectáreas de suelos agrícolas que pueden ser irrigables, de acuerdo con estudios hechos por el ingeniero Alexis Vázquez, ingeniero de gran prestigio. Sí, especialista en suelos. Especialista en suelo, don Alexis. Alexis estima, en un estudio que él hizo, que Costa Rica tiene 514,000 hectáreas que pueden ser regables. Y actualmente yo estimo que solo un 10-12% de esas 514,000 hectáreas están siendo utilizadas con sistemas hidráulicos. Es una pena, pero Costa Rica tiene un potencial enorme. Entonces, ¿por qué los otros proyectos de pequeñas áreas de riego y drenaje? Bueno, Zarcero. Zarcero es todos conocemos Zarcero, una tierra bellísima, con unos suelos muy productivos, ¿verdad? Pero limitada a la época del invierno, a la cosecha que yo llamo a la agricultura de la velita, digamos, la velita a la Virgen de la Cueva y la velita a San Isidro Labrador, ¿verdad? Digamos, esa agricultura de la suerte, esa agricultura que ya no es competitiva. Bueno, es que no hay planificación de ninguna índole. No se puede planificar. Yo no puedo planificar que llueva en mayo y que se corte en julio y que vuelva a llover en agosto. Eso queda a la mano de Dios, pero yo no puedo planificar ese recurso hídrico, como sí puedo planificar el recurso hídrico
que yo acopie mediante una represa, que yo tenga en aguas subterráneas. Ese sí lo puedo planificar. Yo puedo planificar mi siembra. Yo puedo decir, bueno, voy a aprovechar el verano para sembrar porque tengo riego. Entonces, Senara también tuvo que salirse del distrito de riego y ir a fomentar el riego a Zarcero, ir a fomentar el riego a Tierra Blanca de Cartago, ir a fomentar el riego a Turrialba, ir a fomentar el riego a la península de Nicoya, ir a fomentar el riego a Guayabo, a la Fortuna de Bagaces, a cumplir con nuestra responsabilidad de fomentar el desarrollo agropecuario de este país a través de sistemas de riego y drenaje. El papel que juega el sistema de riego, avenamiento y aguas subterráneas conocido como Senara, su papel hidroproductivo. Vamos a un corte y ya volvemos. El Sistema Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, una institución que cumple 25 años de actividades relacionadas con aguas superficiales y subterráneas, y el papel que está jugando la nueva administración en materia de protección ambiental. El Distrito de Riego Arenal Tempisque se ha involucrado en suministrar aguas para la piscicultura. Y este ha sido un tema controversial por los impactos ambientales que ha producido esa nueva actividad en la cual Senara se ha involucrado suministrando el agua. ¿Qué se ha hecho en relación con eso, Bernal? Mire, muy importante que hablemos de la piscicultura, una actividad que pues, fue fomentada por el mismo Estado costarricense a través del Incopesca desde los años 85. La tilapia es un ser vivo que consume agua, consume oxígeno del agua, que genera una demanda muy importante de agua, es decir, que genera, digamos, en algún momento hasta un estrés hídrico en el Senara, porque entre una planta de arroz y una tilapia, pues a veces, y cuando hay escasez de agua, uno tiene que tomar decisiones que a veces le cuestan, ¿verdad? Si tenemos 700 hectáreas de espejo de agua de tilapia, es una actividad que hoy día da trabajo a unas 2.000 familias en forma directa, porque pues no existe una máquina que filetee la tilapia, es decir, son mujeres las que a diario están trabajando en eso, genera mucha mano de obra. Sin embargo, la tilapia pues también genera cuerpos de agua que deben ser tratados. Genera dos tipos de cuerpos de agua, las aguas de desecho industrial y las aguas de la finca de producción de tilapia. En términos generales, don Gabriel, las aguas de desecho provenientes de la actividad propiamente de la finca de cría de tilapias, nosotros hemos estado constantemente haciendo exámenes de esas aguas. En realidad lo que más podemos decirle que encontramos son desechos orgánicos. Esas aguas están siendo utilizadas una vez que pasan por las estanques, las utilizamos en las siembras de arroz. Hasta el momento no hemos tenido ningún problema. Sí nos preocupan más las aguas del proceso industrial. Pero, ¿qué se hace con esas aguas? Esas aguas sí tienen una planta de tratamiento, o sea, no vamos a permitir si no hay planta de tratamiento, ¿verdad? Plantas de tratamiento, y esas aguas, una vez que son tratadas, ellos las utilizan en otros procesos después de las lagunas de oxidación, ya con un grado de potabilidad aceptable, de acuerdo con la CETENA, las aguas son desviadas al río Cañas. Usted ya tocó el punto, pero hoy en materia de impactos ambientales, las aguas subterráneas en muchos lugares del Valle Central o fuera del Valle Central, que son tan importantes, es esa reserva que usted dijo, están amenazadas. ¿Ha hecho un inventario Senara de todos los principales acuíferos del país? Lamentablemente,
don Gabriel, Senara es una institución limitada en materia de recursos financieros. Nosotros tenemos un inventario bastante real y con una cobertura, yo diría, del 60% del territorio nacional en materia de acuíferos. Bueno, es bastante. Sí, sí, claro. Para los recursos que hemos tenido es mucho. Y sobre todo los principales acuíferos, digamos, estamos hablando del acuífero Barba, el acuífero Colima Superior, Colima Inferior. Estamos hablando de los acuíferos, de los principales acuíferos en Guanacaste. Estamos hablando del acuífero Huacas Tamarindo, estamos hablando del acuífero Río Cañas, estamos hablando del acuífero de Playa Potrero. Nimboyores. Nimboyores, Brasilito. Las zonas más críticas es a donde nosotros nos hemos enfocado. Sí, donde hoy hay un crecimiento urbano sí, desproporcionado. Exactamente, la zona de Jacó, Pacífico Central. Obviamente, si usted me pregunta a mí que si yo tengo un estudio sobre los acuíferos en Guatuso, tengo que decirle a usted y al público que no los tengo, ¿verdad? Porque no tengo los recursos como para poder yo tener estudiado todo el subsuelo nacional. Pero ahí donde hay mayor crecimiento inmobiliario desordenado, en muchos de los casos, ahí estamos trabajando, ahí hemos dado directrices, tenemos convenios con la Universidad de Costa Rica, estamos trabajando con la Comisión Internacional de Energía Atómica también, porque los estudios de acuíferos son estudios muy onerosos. Ahora hay técnicas a través de la utilización de radioisótopos o isótopos radioactivos que abaratan los estudios. En eso estamos trabajando con la Comisión Internacional de Energía Atómica. Seguimos constantemente estudiando, estamos estudiando Parrita también. Tenemos un proyecto en la Asamblea Legislativa que nos va a permitir estudiar, digamos, los 6 acuíferos más importantes en este momento de mayor presión. Estamos hablando de que nosotros, yo le decía, Playa Potrero, sí, Senara tiene estudios, y estudios que nos están diciendo que hay indicios de intrusión salina, algo muy grave, porque en el momento en que un acuífero se contamine con agua del mar, la recuperación de ese acuífero, volverlo soluble, es prácticamente imposible. Y esa intrusión... Es muy serio eso que usted está diciendo. Muy serio, muy serio. ¿Y por qué se está salinizando? Por la falta de control, por la perforación irracional que se ha hecho para pozos. Es decir, todos aquellos acuíferos que colindan con el mar, en algún momento tienen presiones, o sea, hay un desbalance de presiones tipo ósmosis inversa, es decir, de mayor concentración a menor concentración. Entonces, al secar yo el acuífero de agua dulce, hay una tendencia del agua marina a introducirse. Esa es la intrusión salina. Si los señoras y señores diputados nos permiten la aprobación de ese empréstito con el Banco Centroamericano de Integración Económica, vamos a tener recursos para poder estudiar esos 6 acuíferos, que son los 6 acuíferos de mayor presión, digamos, en términos de construcción, en términos de crecimiento inmobiliario, en términos de crecimiento poblacional, como es el área, digamos, de Jacó, como es el área de Playa Potrero, Brasilito. Sí, que son zonas críticas hoy día. Tamarindo, sí, zonas muy, muy críticas. Y entonces, hemos tratado en Senara, y digo, aquí sí voy a hablar de mi persona, porque también Senara tiene 2 fuentes de recursos, o tenía solo una, que era una subvención del Estado a través del Ministerio de Agricultura. Pero el título, el nombre de la institución dice Servicio Nacional, es un servicio público de riego agrícola, es un servicio público de drenaje, es un servicio público de aguas subterráneas. Entonces, no se vale que tengamos un departamento de aguas subterráneas que se esmeraba en dar un buen servicio, pero no cobraba nada. Entonces nos dimos a la tarea de elaborar una estructura tarifaria por los servicios que damos en aguas subterráneas, la mandamos a la Contraloría General de la República y fue aprobada, y hoy día pues estamos captando algunos recursos que nos permiten poder contratar un geólogo o 2 geólogos más, porque no es posible que yo pueda trabajar y proteger, investigar y fomentar el uso. Bueno, es que si no hay investigación científica, usted no puede generar buena información. Si no tengo geólogos, no puedo generar investigación. Y si no tengo recursos, no puedo contratar geólogos. Entonces, nos dimos a la tarea de concertar y aprobar un régimen tarifario, y eso nos ha permitido contratar 2 geólogos más.
Y ahí vamos. Pero soy claro de que para poder nosotros tener un balance hídrico en materia de aguas subterráneas requerimos de apoyo externo. Y sin embargo, don Gabriel, seguimos trabajando. Ahí donde haya más presión, ahí vamos a trabajar. A mí me gustaría... Bueno, además es fortalecer el ente público, toda vez que en Costa Rica las aguas son bienes de dominio público y no son bienes privados. Entonces, tiene usted que fortalecer el ente público. Sí, ¿Es así? Así es, así es. Hoy día los servicios públicos tienen que ser reconocidos por la sociedad como un servicio que el Estado me está dando y yo tengo que pagar por ese servicio. Eso es una de las políticas que pues, en esta administración he querido poner mi granito de arena. Entonces, no es posible... Sí, porque hay una tendencia a privatizar hasta el agua, ¿verdad? Sí, no, en eso hemos sido muy claros. El agua es un bien de dominio público. Hemos peleado en el buen sentido de la palabra, hemos luchado para quitar el término peleado. Usted sabe que en este momento el ministro del Ambiente está impulsando un nuevo proyecto de ley del recurso hídrico. Y hemos participado como Senara activamente. Hemos tenido divergencias con el ministro. Yo personalmente me he sentado y le he dicho, mire, don Roberto, a mí no me parece. Usted está equivocado. Sí, a mí no me parece esto por tal y tal razón. Respeto absoluto las decisiones suyas, pero el respeto, el cuidado, la protección, el manejo del recurso hídrico en este país debe ser de carácter constitucional. El agua es de todos y todos tenemos que cuidarla, ¿verdad? Sí, son derechos, deberes y obligaciones. Derechos, deberes y obligaciones de todos, no de una parte de la sociedad, ¿verdad? Y como Senara, si algo he querido yo en esta administración es impregnarle a la institución ese componente de celos por el agua, pero de buenos celos por el agua, ¿verdad? Sí, una protección efectiva del recurso de ser muy hídrico. celoso por el agua, porque este país no puede pensar en otros recursos como el petróleo. Son recursos inciertos. Alguna gente me decía, es que el petróleo de Costa Rica está en el mar, son los atunes. Mire, es muy relativo. Realmente este país ha sido un país agrícola, y lo seguirá siendo, y ahí tiene un gran potencial, pero para poder ser competitivo en el mercado internacional con productos agrícolas tiene que tener agua. Y agua invierno y verano. Sí, y agua de buena calidad. Y agua de buena calidad. Y eso no lo tiene África, ni lo tiene Europa, ni lo tiene muchos países mismos del continente americano. Costa Rica sí lo tiene. Y entonces hay que ser muy celoso en el manejo de las aguas, en la gerencia de las aguas, en la legislación de las aguas, para poder garantizarle a este país un desarrollo sostenido. Sí, efectivamente y ecológicamente sostenido. Exactamente, sostenido. Se impulsa la construcción del embalse Distrito de Riego Arenal Tempisque con una capacidad de 88 millones de metros cúbicos de agua. ¿Cuál es el propósito de la creación de este embalse? Sí, muy buena oportunidad para referirme al proyecto. Ya anterior habíamos hecho alguna referencia. Hoy día, el Instituto Costarricense de Electricidad abastece la demanda eléctrica en los meses más críticos del país, que es de diciembre a mayo, junio, a través del proyecto de Arenal. Ellos en este momento tienen una generación de 254 megawatts, que lo generan en 3 casas de máquinas, Arenal, Corobicí y Sandillal. En momentos críticos de demanda eléctrica, vamos a hablar de febrero, mediodía. Para poder abastecer la demanda eléctrica de este país, ellos tienen que generar las 3 casas de máquinas, a toda máquina, como dicen, y para eso requieren 80 metros cúbicos por segundo para poder trabajar las 3 casas de máquinas. 80 metros cúbicos por un segundo. Eso es... un chorro de agua. No hay ningún río, creo, acá en el país. Tal vez el Terra va que lo lleve. ¿Qué pasa? Que una vez que han generado ellos en las 3 casas de máquinas, nos dicen, tome, señores del Senara, ahí están 80 metros cúbicos de agua para que ustedes los aprovechen en riego, en una época, en febrero. Estamos hablando de una época donde los cultivos tienen un déficit hídrico enorme y entonces ahí está el agua. Pero esos 80 metros cúbicos por segundo es lo que el ICE llama el caudal de generación.
y yo uso un caudal de riego. Y mi caudal de riego, por más que yo me esmere y por más que yo inunde las 28.000 hectáreas que tengo en el distrito de riego, mi caudal de riego, si acaso llega a los 43 metros cúbicos por segundo. Digamos, el 50% yo uso el 50% de la cantidad de agua que el ICE me está dando en ese momento. Quiere decir que los otros 40 metros cúbicos o los 37 metros cúbicos saltantes, tengo necesariamente que echarlos por el río Bebedero y van a dar al mar. Entonces, hablemos de 30 metros cúbicos que en este momento Senara no los utiliza y forzosamente me veo obligado a encauzarlos por el río Bebedero y que vayan al mar. Siendo Guanacaste la provincia que muestra mayor crecimiento en términos de la construcción, siendo Guanacaste una de las provincias más pobres y en parte por el déficit hídrico que tiene, no solo para la agricultura, sino como abastecimiento de agua potable. Guanacaste todavía tiene pueblos enteros que no tienen, es decir, o cuyo servicio es deficiente. Entonces, no es razonable que un recurso tan valioso como el agua de buena calidad, tal vez no estoy hablando de agua potable, pero un agua de excelente calidad, las estemos echando al mar. O sea, cuando le podemos dar un uso más, agregarle un valor más. Mire, a veces estamos haciéndonos problemas con la comunidad de Sardinal por 100 litros por segundo y 25, 30 kilómetros de Sardinal estamos desviando al mar. 30 metros cúbicos por segundo, no 70, 80, 90, 100 litros por segundo, 30 metros cúbicos, 30.000 metros cúbicos por segundo. Y tenemos problemas con la comunidad de Sardinal a veces por 70 litros por segundo. El Sistema Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avianamiento. Vamos a un corte y ya volvemos. El Sistema Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avianamiento y el papel que ha jugado en Costa Rica en el establecimiento del Distrito de Riego Arenal Tempisque y otros proyectos relacionados con aguas subterráneas, drenajes, excesos de agua y controles ambientales correspondientes. Para evaluar sobre el impacto que ha tenido Senara en la sociedad costarricense, hemos invitado a Bernal Soto, gerente general de dicha institución. El Sistema Nacional de Aguas Subterráneas, de Riego y Avianamiento y el Instituto de Desarrollo Agrario fueron procesados por alterar el humedal de Palo Verde, Bernal. El Tribunal Ambiental Administrativo ha planteado un reclamo de $6 millones por el impacto que se produjo en el Parque Nacional de Palo Verde. ¿Qué ha sucedido en este caso y cómo ha resuelto Senara esta compleja situación? Muy bien. Mire, esto es un problema que ya lleva sus años. O sea, prácticamente desde que... ¿Cuántos años, Bernal? Estamos hablando de 20 años, ¿verdad? Prácticamente desde que se construyó la segunda etapa del riego, el distrito de riego, el distrito de riego colinda con el Parque Nacional Palo Verde. Yo he tenido largas conversaciones con la gente del MINADE, con los administradores, los compañeros administradores del Parque Nacional Palo Verde. Sí, porque son dos instituciones que pertenecen al pueblo costarricense. Dos instituciones que tenemos que convivir, que usamos el agua de alguna manera y que tenemos que convivir, somos vecinos. O sea, nuestro distrito colinda con el Parque Palo Verde. Sí, además, uno de los ecosistemas más importantes de humedales en el mundo. Es un sitio Ramsar, ¿verdad? Sitio Ramsar es un sitio reconocido mundialmente, ¿verdad? Y personalmente me he preocupado mucho porque he sido muy exigente en materia ambiental cuando se trata del recurso hídrico. Pero no puedo ser menos exigente con la institución misma en materia del uso del agua de riego, sobre todo el exceso del agua de riego, ¿verdad? Resulta que ese es un punto de fondo, ¿verdad, Bernal? Sí, tengo que ser muy congruente con lo que predico y con lo que hago, ¿verdad? Es decir, si soy muy estricto del caso, por decirle algo, el caso de Sardinal, porque hemos sido muy estrictos en que se cumpla el protocolo que Senara ha establecido en materia de perforación de pozos,
no puedo ser menos exigente con el distrito de riego Arenal Tempisque, o sea, con mi distrito de riego. ¿Qué sucede? Son áreas de producción de arroz y de producción de caña, donde el arroz es un alto consumidor de agua, pero por más que yo le dé agua, siempre hay un exceso, siempre se genera un exceso de agua que tenemos que drenar. Estamos ante una situación muy difícil porque originalmente las aguas de drenaje del distrito de riego Arenal Tempisque drenaban por el Parque Nacional Palo Verde. O sea, no existía ningún sistema que drenara las aguas al revés, no, iban a drenar ahí. Pero en aquellos años, cuando no existía el distrito de riego, podríamos decir que era un drenaje natural, por ahí drenaban. El problema se nos viene a dar que con las obras de infraestructura que el SENARA crea para poder brindar el servicio público de riego, sí, efectivamente hemos generado un exceso de agua que ha alterado el ecosistema del parque. Sí, el humedal mismo no tenía la capacidad de soporte de una cantidad de metros cúbicos de agua como la que... A ver si me logro entender. O sea, está el agua de lluvia que siempre ha existido, pero ahora además del agua de lluvia inyectamos agua del proceso derivado del proceso eléctrico, ¿verdad? ¿Cuántos metros cúbicos aproximadamente? Mira, ahí no podríamos estar hablando ni de un metro cúbico, pero el agua es el agua. Es decir, si al agua de lluvia yo le agrego un poco más, entonces ese poco más me va a alterar el ecosistema natural. Entonces hemos tenido que sentarnos largas horas en la mesa con los compañeros del Parque Nacional Palo Verde para no solo conciliar, sino definir una serie de obras de infraestructura que mitiguen de alguna manera el impacto que el exceso de aguas proporcionados por el SENARA puedan estar causando en el Parque Nacional Palo Verde. Aquí ha intervenido el Instituto de Desarrollo Agrario porque al final de cuentas yo suministro agua y el Instituto de Desarrollo Agrario suministra tierras, y entonces sabemos varias partes, están los parceleros, está el IDA, está el SENARA, están los compañeros del Parque Nacional Palo Verde. Nos hemos sentado en la mesa, hemos estructurado todo un plan no solo un plan de manejo integrado de lo que puede hacer parque asentamientos, que conlleva no solo obras de infraestructura, sino programas de manejo, tanto dentro del parque como fuera del parque, y programas de capacitación con los parceleros. En fin, tenemos ya listo... ¿Y ese excedente de agua cómo lo están resolviendo, Bernal? Bueno, lo primero que hicimos hace unos meses atrás fue rehabilitar un viejo canal de drenaje para sacar las aguas del asentamiento Tamarindo, que es uno de los que más nos afecta, y desviarla hacia el río Bebedero, y obviamente pues el río Bebedero ya cae allá por el Puente de la Amistad. Entonces salvamos, porque esas aguas estaban cayendo al Parque de la Amistad. Ahora tenemos que hacer obras más grandes, tenemos que hacer unos canales de drenaje que esperamos ahora este próximo verano, iniciar la construcción de esos canales de drenaje que nos permitan desviar las aguas todas hacia el río Bebedero para que el río las lleve al mar y no vayan al área del Parque Palo Verde. En el caso del acuífero de Sardinal, caso sonado, sí, discutido, controversial, ¿considera usted que existió una verdadera evaluación de impacto ambiental antes de iniciar el proyecto Acueducto Sardinal y de El Coco Ocotal? Mire, don Gabriel, yo podría referirme más al impacto en el balance hídrico que al impacto ambiental, porque pues la parte de impacto ambiental es un resorte más de la SETENA. Sin embargo, me voy a atrever a decirle de que... sí, porque no son excluyentes. No. Yo sí puedo opinar de que ha habido, digamos, sí se han hecho estudios de impacto ambiental, pero no sé si se han hecho a tiempo y con el grado de detalle que se requiere. Sí, incluso antes de iniciar las obras. Incluso antes de iniciarse las obras, ¿verdad? Como le digo, este es un resorte de la SETENA, no es un resorte mío, que está muy relacionado con el sector hídrico, sí.
Yo sí le puedo decir a usted, en términos del balance hídrico, sí, hemos sido muy estrictos en Senara, al punto de que yo sé que de alguna manera hemos molestado a alguna gente se ha molestado con nosotros, pero, repito, nosotros tenemos un protocolo para perforación de pozos. Y la ley dice que las decisiones que el Senara tome con relación a la perforación de pozos son de carácter obligatorio y son vinculantes. Históricamente, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados ha perforado y nunca ha solicitado el criterio técnico de Senara. Bueno, se tenía que dar una primera vez y esta fue la primera vez. La comunidad de Sardinal, a quien respeto en todo, aunque tal vez en algún momento no compartamos criterios, pero el respeto que me merece la comunidad. Bueno, usted participó directamente en este proceso. Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, eso es muy importante, que un jerarca de una institución conozca y vaya a los sitios donde se da el caso correspondiente. Sí, claro que sí. La comunidad fue muy valiente y creo que más que valiente, razonable. En el sentido que en algún momento sintieron lesionados sus derechos, o sea, sus derechos de un recurso sostenible, de poder sí, que es de dominio público. De dominio público, de garantizarse agua para ahora y para las próximas generaciones. Ellos fueron los que interpusieron un recurso de amparo en la Sala Constitucional. Al sentirse lesionados, al sentirse preocupados, acudieron a la Sala. La Sala les acoge el recurso. Entonces la Sala le dice luego al Senara, que es, por así decirlo, el ente rector en materia de aguas subterráneas, mire, necesitamos su opinión. Y bueno, yo no puedo dar una opinión si no tengo los estudios. Y ahí es donde nace que el estudio hidrogeológico que había hecho Acueductos Alcantarillados para la perforación de 4 pozos en el acuífero Sardinal, nosotros, conforme al protocolo que ya está establecido en el Senara, consideramos de que ese estudio hidrogeológico hecho por Acueductos Alcantarillados no era suficiente, que le hacía falta más detalle, que le hacía falta más investigación para poderle decir el Senara a la comunidad de Sardinal, mire, para poder yo garantizarle de que se pueden utilizar 50, 100, 200 litros por segundo, necesito un estudio más profundo. Y eso fue al acuerdo que llegamos finalmente. Acueductos aceptó, ya con intercesión del ministro, de que el estudio había que profundizarlo más, había que ampliarlo más, y eso es toda una historia. Después se cortó. Sí, porque hubo un momento, Bernal, en que Acueductos y Alcantarillados insistió que no tenía que solicitarle el permiso a Senara para iniciar el proyecto Acueducto Sardinal. Hay que verlo desde dos aristas. La arista legal que usted me está tocando y la arista, digamos, técnica, hidrogeológica. La arista legal serán los magistrados de la sala los que al final determinen si Acueductos debe, yo no voy a hablar de permiso, pero debe solicitar un criterio técnico. En mi opinión, no se ha resuelto eso en la sala. Está en la sala. En mi opinión, tiene que hacerlo, porque, mire, Senara tiene el Registro Nacional de Pozos de este país. Pero ¿cómo hago yo? ¿Y para qué es un Registro Nacional de Pozos? Para garantizarle a los usuarios de que esa agua de su pozo va a ser permanente. Wey. Pero si Acueducto Alcantarillado me perfora un pozo a 20 metros del pozo de su finca y yo no me doy cuenta de eso, entonces yo no puedo garantizar. Entonces es mi criterio que sí debe por lo menos informar al Senara de que va a perforar en tal punto bajo tales coordenadas. Bueno, es que si no se pondría en riesgo, en el caso de los acuíferos, el Coco, Cotal y Tempisque, la existencia misma de los acuíferos. Sí. Mire, Gabriel, el sector, yo debo finalizar casi esta charla diciendo que algo muy importante y que le reconozco méritos al ministro, es que en Costa Rica existía el sector ambiente, ha existido, pero en materia hídrica sí no había un ordenamiento. O sea, Acueductos y Alcantarillados hacía abastecimiento de agua y algún tratamiento, Senara hace provisión de agua para riego y drenaje, el ICE ocupa el agua para generar electricidad, la JASEC también, la SPH en Heredia también, las ASAD, las municipalidades, pero no estábamos conformados como sector, o por lo menos llamémosle subsector hídrico. Y entonces esto era algo muy desordenado. Ahora el ministro Dobles, como le digo, hay que reconocérselo, está intentando, y lo hizo a través de un decreto, de crear el subsector hídrico.
¿Por qué? Porque Costa Rica no tiene un balance hídrico, Costa Rica no tenía una política hídrica, Costa Rica no tenía un plan de gestión del recurso hídrico y no tenía una planificación del recurso hídrico. Hoy día ya podemos decir que contamos con muchos de esos insumos. Es una obligación. Que es una obligación, o sea, nosotros no puede ser que contemos con un censo de población, pero no tengamos un censo hídrico. Ahí hay una gran disyuntiva, o sea, está bien, el censo de la población es muy importante para ver cuántos somos, pero no tenemos un censo hídrico. Y ese censo hídrico es fundamental como insumo para poder planificar el recurso hídrico, para poder cuidar el recurso hídrico, para poder garantizarle a los costarricenses que vamos a tener recurso hídrico para generar electricidad, que vamos a tener recurso hídrico para producir agricultura y ganadería, que vamos a tener recurso hídrico para abastecimiento de agua potable, que vamos a tener recurso hídrico para el desarrollo mismo de la industria turística, para tener recurso hídrico para garantizarle a los inversionistas industriales que van a tener, porque el agua es un eje transversal. No puede concebirse la vida sin agua. De hecho nacemos en un medio acuoso. Cuando estamos en el vientre de nuestra madre estamos en un medio acuoso. Somos agua. Agradecemos a Bernal Soto, gerente general del Sistema Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, su presencia. Y a ustedes los esperamos en un programa más de Garantías Ambientales. Muy buenas noches y muchas gracias.